Sí, está apagado y ese también de la vida. Ahí ya sale, está Betty, Paula. ¿En dónde activo? Sí, justo le vi ahorita. ¿En dónde activo el sonido? Que no escucho nada. Acá en volumen. Vamos a ver. A lo chiquito. Hazlo pequeñito para ver si tienes. Ponle en tu volumen. Bueno, si tienes. Ellos Ahí están están. apagados. Los dos los tienen apagados. Toditos los tienen. Más bien ellos están escuchando. Hola, sí van. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muy ¿Sí buenas me tardes, escuchan Pacho. todos bien? Sí, perfecto. Súper, entonces ya en 2 minutos empezamos. A las 3 en punto. A las 3 en punto empezamos. Alison, tienes abierto la opción de chat. Para que no interfiera en tu presentación. Ahí te tiene que salir así el micrófono. Ya. Y ahí hables. Ahí, ya.
Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero darles la bienvenida a la capacitación del día de hoy. Hoy vamos a tener una capacitación en refrigerantes de la marca ACDelco. Me presento, mi nombre es Alixon González. Yo soy el ingeniero de soporte técnico de ACDelco para toda la región. Y espero que el día de hoy podamos aprender mucho en relación al tema de refrigerantes y entender lo importante que es en todo el proceso de trabajo que realiza dentro de un motor. Para iniciar, quiero mostrarles un video de la marca para que conozcan un poco de lo que es ACDelco, cuánto tiempo lleva en el mercado y un poco más de la historia de que ACDelco y General Motors llevan en el mundo. Buenas tardes con todos. ¿Escuchan bien? ACDelco es la marca de autopartes mundialmente reconocida por su liderazgo en el mercado. Por más de 100 años, ha encendido la chispa de la industria automotriz, ofreciendo partes de reemplazo para prácticamente todas las marcas de vehículos, innovando y fijando los estándares de calidad en el planeta entero. Hoy en día, ACDelco, marca premium y global de autopartes de General Motors, tiene presencia en más de 100 países. Toda gran historia tiene un gran inicio, y ACDelco surgió como un hobby. En 1908, el motociclista francés Albert Champion fabricaba sus propias bujías, afición que se convertiría en negocio al crear The Champion Ignition Company, para después asociarse con Buick Motor Company, dando origen a AC Spark Plug Division, que varios años más tarde se convertiría en General Motors. Para 1916, comenzaron a sentarse las bases de lo que sería la United Delco Division de General Motors, ya que muchos fabricantes de accesorios automotrices como Dayton Engineering and Laboratories Company se consolidaron. En 1969, ACDelco llega más lejos que nunca, ya que sus bujías son usadas en el primer viaje a la Luna. En 1974, después de muchas reorganizaciones, los componentes AC y Delco finalmente se unen para formar ACDelco Division. Actualmente, ACDelco aumenta los números de parte y aplicaciones cada día con el fin de satisfacer las crecientes necesidades del mercado, creando productos de calidad 100% garantizados que ofrecen máxima durabilidad y la confiabilidad que todo automovilista necesita. ACDelco también tiene a El Teacher, personaje y vocero de la marca que representa su lado lúdico y al mismo tiempo se identifica profesionalmente con los técnicos automotrices de México y de países como China y Japón, donde es muy popular, demostrando la honestidad y experiencia de la marca de los expertos. Continuaremos trabajando para ser el mejor proveedor de servicios y autopartes de alta calidad del mercado automotriz y así satisfacer a nuestros clientes en todo el mundo, otorgando productos competitivos todo el camino. ACDelco es la garantía de los expertos. Bueno, quería compartirles un video de lo que es la historia de ACDelco en general. Ahora les quiero mostrar otro video que muestra ya un poco de lo que ya es ACDelco en la actualidad y ya como ya hace parte de equipo original desde hace aproximadamente 3 o 4 años de General Motors en todo el proceso de ensamblaje en todas las plantas a nivel mundial, las plantas que hay en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa, en Asia. Ya hoy en día ACDelco hace parte de equipo original de todas las plantas de General Motors. Your choice for maintenance and repair parts should be ACDelco. Named the aftermarket brand and professionals trust most. Because ACDelco true General Motors original equipment parts are the same maintenance and repair parts installed during production of a GM vehicles produced each year. But we offer more than just our GM DNA on depth, reputation, confidence, reach, and support.
The full AC Delco roster of more than 90,000 parts includes GMOE, Professional, Advantage, and other parts across nearly 40 product lines. Available online and at more than 27,000 U.S. locations. We back what we put on the road with our limited parts warranties, and we back our partners with technician training, marketing support, and e-commerce solutions. So when it comes to GM, it should be AC Delco, the true GM original equipment parts brand that's more than the sum of its parts. Join us in working to invent a new century of automotive advancement. AC Delco, be certain. Para darles un poco conocimiento de la marca en general de Acedelco y que ya lleva más de 100 años en el mundo y está en más de 100 países a nivel mundial. Bueno, pues ya ahora sí ya vamos a entrar en materia. Por favor, ¿me están escuchando bien? Sí, perfecto. Perfecto. Excelente. Entonces, vamos a tener una capacitación el día de hoy en sistemas de refrigeración. Básicamente en la línea Acedelco tenemos dos productos. El Acedelco DexCool Extended Life, concentrado y prediluido 50-50, y Acedelco Classic Coolant, premezclado concentrado y también premezclado 3367. Pero para empezar debemos entender un poco cuál es el mercado global de los refrigerantes. Básicamente acá vamos a ver una visión global del mercado de los refrigerantes en el mundo, donde nos vamos a dar cuenta que Estados Unidos es el mayor consumidor de refrigerante con el 55%. Buenas tardes. Le sigue Europa con el 23%. Ya en el tercer puesto se encuentra Asia, Australia y África con el 14%. A tu mamá dile. Y ya de penúltimo está el 7% con Canadá. Y finalmente, una de las zonas del mundo que menos refrigerante se consume es en América Latina y el Caribe. Esto es algo muy importante a que lo revisemos, ya que acá la verdad el tema del refrigerante es muy importante y por temas culturales en Latinoamérica no somos muy juiciosos con el uso del refrigerante. Y ahorita vamos a entender la importancia de por qué debemos utilizarlo. Empezando, ¿por qué nos preocupa el refrigerante? Porque resulta que el mayor número de fallas que se presentan en los vehículos es en el sistema de refrigeración. Es más alto que los mismos circuitos eléctricos. Posterior ya siguen los motores, sistemas de combustible, transmisiones, frenos, tren motriz, dirección, instalación de gas, sistemas de seguridad y diferenciales. El sistema de refrigeración es uno de los sistemas que más sufre daños para todos los vehículos, tanto vehículos diésel como vehículos livianos. Por eso es muy importante entender el uso del refrigerante y cómo nos ayuda a cuidar más nuestros equipos. Hay muchos clientes o personas que comentan que el refrigerante no es necesario, que con agua es el mejor refrigerante y que con el agua va a tener la protección adecuada a cualquier motor. Acá les quiero mostrar un ejemplo pues, real de campo donde podemos ver cómo el tubo de la bomba del agua, las mangueras están totalmente corroídos, donde el cliente también hasta la bomba del agua falló y también ya presentaba perforaciones en los cilindros debido a la corrosión tan alta. Y a pesar de esto, el vehículo tenía muy poco kilometraje, tenía 80.000 kilómetros. En realidad no es un kilometraje tan alto y ya presentaba este deterioro tan alto por corrosión. Y eso se debía a que desde un principio empezaron a utilizar agua y acá vemos los efectos catastróficos del agua en todo el sistema de enfriamiento. Entonces, definitivamente, el agua por sí sola pues no va a tener un uso adecuado en el sistema de enfriamiento y por ende debemos utilizar refrigerantes. ¿Por qué es importante un refrigerante y por qué es necesario? Porque en un motor vamos a ver que el 100% del calor sale una parte en los gases de exhausto, sale el 48%, y el otro 42% sale a través del sistema de refrigeración. Y ya el último 10% ya sale después de enfriar. Por ende es muy importante el sistema de refrigeración, ya que se lleva casi el 50% del calor que se genera en el motor, se lo lleva hacia el sistema de refrigeración. Por eso es muy importante tener un refrigerante que garantice un adecuado enfriamiento de cada uno de los componentes. ¿Cuáles son los requerimientos que debe cumplir un refrigerante? 1. Efectividad en la transferencia de calor a través del fluido. 2. Protección contra la congelación y la ebullición. 3. Protección contra a los materiales, motor y radiador.
El refrigerante está formulado para garantizar una adecuada protección tanto del motor como todos los sistemas de enfriamiento como radiadores, bombas, termostatos, etcétera, y garantizar la más alta protección de cada uno de estos componentes. Este es un esquema de cómo funciona el flujo del refrigerante en un motor diésel. Básicamente vamos a ver que está la bomba, el radiador o el refrigerante, que le decimos bomba de agua, pero bomba del refrigerante, el intercambiador de calor, que es el radiador, el turbocargador, enfriador de aire, la culata, el bloque y el enfriador de aceite. Si nos damos cuenta, el sistema de enfriamiento no solo está enfriando el motor, sino también otros componentes como el enfriador de aceite, como el turbo, y nos ayuda a tener un adecuado funcionamiento del termostato, ya que el termostato sensa cuando hay una temperatura para que genere apertura o otro tipo de temperatura para generar cierre y de esta manera generar una temperatura controlada dentro del motor y en el sistema de enfriamiento. ¿Por qué es importante también el refrigerante? Hoy en día la mayoría de motores actuales y anteriores ya son tecnologías Euro 4. Todas las tecnologías Euro 4 en adelante ya tienen algo que se llaman las válvulas EGR. ¿Qué es la válvula EGR? Es un sistema de reducción de gases donde lo que hace es en el proceso de combustión se hace una doble combustión para disminuir los óxidos nitrosos y de esta manera disminuir la contaminación generada al medio ambiente. Pero, ¿qué sucede con estos nuevos motores? Que tienen entre un 25 y un 35, necesitan mayor transferencia de calor. Y este tipo de motores trabajan a temperaturas mucho más altas, sobre 700 y 730 grados Celsius. Por ende, el refrigerante juega un papel muy importante para garantizar una adecuada transferencia de calor y que el motor no sufra daños por fatiga térmica. Hoy en día también los motores de última generación ya tienen sistemas EGR multietapas, lo que hace es que también trabajen a temperaturas mucho más altas y el requerimiento del refrigerante sea mucho más alto, los puntos de ebullición van a ser mucho más altos y las presiones de operación también van a ser mucho más altas, donde ya el agua normal o un refrigerante convencional no va a generar el desempeño necesario para este tipo de aplicaciones. Hoy en día el desarrollo de nuevos motores afecta mucho en el sistema de enfriamiento. El sistema de enfriamiento cada vez es más pequeño. ¿Qué significa eso? Los radiadores son de bajo volumen, bajo peso, más complejos son los sistemas de refrigeración. Y adicional tiene requisitos como calefacción, radiadores, condensador del aire acondicionado, líneas de fluido de refrigeración, enfriadores adicionales como el DEF, que ya son para los Euro 5, Euro 6 que requieren el calentador de la urea, o el AdBlue, que ya son sistemas de reducción catalíticos, y esto genera entre un 25 y 35% más calor a través del sistema, donde nuevamente se vuelve muy necesario utilizar un refrigerante de alto desempeño. Esquema en los sistemas de refrigeración. Acá vamos a conocer un esquema básico, esto es de un motor diésel, donde vamos a conocer el depósito auxiliar, el radiador, que es el intercambiador de calor, la tapa del radiador, el termostato, bomba del refrigerante, líquido refrigerante y todo el sistema de enfriamiento. Nuevamente, ¿qué hace el refrigerante? Garantizar una efectiva transferencia de calor a través del fluido sobre las superficies metálicas. Esto se le llama convección, que es un fenómeno térmico. También debe generar una protección contra la congelación, que en ambientes tropicales como el de Colombia o Ecuador, pues no es tan necesario, pero sí es muy necesario el de ebullición, porque si yo garantizo un punto de ebullición correcto, estos sistemas trabajan a temperaturas más altas y presiones más altas, donde ya el refrigerante me debe garantizar trabajar en estos puntos de ebulliciones y estas presiones. Y adicional, algo muy importante, que es la protección a los materiales del motor y el radiador para que no se genere corrosión. Como lo vimos en las imágenes anteriores, si yo no tengo un refrigerante, lo que va a pasar es que se va a generar corrosión en todos los componentes, ya sea el termostato, ya sean las mangueras, ya sean la tubería, todo el sistema de enfriamiento, tubos, etcétera, y lo que va a generar son daños y fallas que van a generar costos adicionales y la no utilización del equipo. Vamos a conocer un poco de lo que es la protección al congelamiento. Inicialmente, los refrigerantes tienen protección tanto al congelamiento como al punto de ebullición. Vamos a empezar por el de congelamiento.
Acá en la zona tropical de Sudamérica no se maneja tanto, pero en condiciones como Europa o Estados Unidos esto es algo muy crítico y que siempre se debe tener en cuenta, porque ya trabajan con temperaturas bajo cero. Cuando tenemos concentraciones de etilenglicol, que es el glicol que se utiliza en el caso de los refrigerantes de Acedelco, vamos a tener concentraciones al 33%. Cuando yo tengo una concentración al 33%, que es el Acedelco Classic, puedo llegar a un punto de enfriamiento de menos 20 grados. Cuando ya pasamos al Dexcool 50-50, puedo llegar hasta menos 34 grados. Y cuando ya hago una concentración de un concentrado con un agua desmineralizada, ya puedo llegar hasta menos 50 grados. Ahora sí vamos a hablar de la protección a la ebullición. Esto es supremamente importante. Vamos a ver primero al 33%. Vamos a tener una temperatura de ebullición de 115 grados y una temperatura y una presión sobre los 50 kilopascales. Esto van a ser en condiciones normales de operación, pero ya vamos a pasar a un 50-50, donde yo ya puedo llegar a 129 grados de temperatura de ebullición y presiones sobre los 100 kilopascales. Acá ya se vuelve muy importante el tema del refrigerante, porque ya hay sistemas de enfriamiento que son de alta presión y generalmente están sobre los 100 kilopascales. Y el refrigerante, a pesar de que eso es un sistema cerrado, debe garantizar trabajar en estas presiones y temperaturas de operación. Ahí es donde ya definitivamente el refrigerante juega un papel muy importante. Y ya en condiciones más extremas, donde se requieren todavía temperaturas y presiones más altas, ya se hace una mezcla con concentrado y agua desmineralizada o de agua desionizada 60-40. ¿Por qué siempre hablo de agua desionizada? Porque definitivamente el agua juega un papel muy importante en el refrigerante, ya que uno, nos ayuda a mantener diluidos los aditivos en el refrigerante. Dos, nos permite tener una adecuada transferencia de calor. Pero siempre se debe utilizar agua desmineralizada o agua desionizada. ¿Por qué? Porque el agua normal, la agua que tomamos nosotros, o el agua de lluvia, o agua de cualquier situación normal, esa agua tiene minerales. Y los minerales son catalizadores de corrosión. Por eso cuando ustedes compran un refrigerante Acedelco Dexcool 50-50 prediluido, o ya un 33-67 prediluido, estos refrigerantes ya vienen con una mezcla previa de agua 100% desmineralizada. De esta manera que garantiza una adecuada transferencia de calor y va a evitar que se genere un catalizador de corrosión. Por eso siempre deben tener en cuenta eso, ya que generalmente utilizamos agua de la llave o agua purificada que tomamos nosotros, pero esa agua nos hace muy bien a nosotros, más no al sistema de enfriamiento. Algo muy importante que vamos a conocer el día de hoy es que las concentraciones de glicol afectan en el desempeño de la transferencia de calor. ¿Qué significa eso? Cuando yo tengo un refrigerante 50-50, voy a tener una mejor transferencia de calor, ya que la concentración de glicol está en 50 y el otro 50 es de agua. Voy a tener una transferencia de calor sobre este rango. Cuando yo tengo un refrigerante sobre el 33%, voy a tener una transferencia de calor un poco mejor. Cuando estos son prediluidos, pero cuando yo tengo un refrigerante 100% concentrado, yo debo hacer una mezcla con agua desmineralizada máximo o mínimo hasta el 60%. ¿Por qué? Porque si la hago mayor o aplico el refrigerante concentrado sin hacer ninguna mezcla de agua, la transferencia de calor se va hacia cero. Entonces lo que voy a generar es un recalentamiento en el equipo, porque el glicol no permite una transferencia de calor. De por sí es el agua la que nos ayuda a generar una adecuada transferencia de calor. Por ende es muy importante siempre, si nosotros no garantizamos la mezcla, comprar refrigerantes ya prediluidos, que ahorita los vamos a ver, que ya venga la mezcla lista, que simplemente aplico en mi vehículo y listo, no tengo que hacer absolutamente nada. Pero hay otros que ya vienen concentrados porque también lo tenemos disponible, ya en concentraciones al 97%, y esas mezclas sí deben hacerse una concentración, lo más recomendado es un 50-50, o mínimo un 33-67, ya que es la concentración mínima para garantizar que haya una protección ante la corrosión, una protección ante la ebullición y garantizar un periodo de servicio útil del refrigerante. Vamos a conocer primero el refrigerante Dexcool concentrado al 97%.
¿Qué está compuesto un refrigerante concentrado? Básicamente va a tener 92% de etilenglicol, 3% de agua y 5% de aditivos. Esto es un refrigerante concentrado al 97%. Este refrigerante es el que yo siempre debo hacer una mezcla con agua desmineralizada. Siempre que compro un refrigerante concentrado, debo realizar la mezcla. Ahora vamos a ver un refrigerante 50-50. Este ya es el refrigerante que está prediluido, listo para utilizar. Este es un refrigerante que tiene la ventaja que solo lo tienen que aplicar y listo, no tienen que hacerle absolutamente nada porque ya viene lista la mezcla. ¿De qué está compuesto un 50-50? Vamos a ver que tiene un 2.5% de aditivos, 51.5% de agua desmineralizada o desionizada y 46% de glicol. Esto es la mezcla de un 50-50. Ahora vamos a ver el refrigerante Classic, que es el de color verde 3367, donde va a estar compuesto por 1.5% de aditivos, 67% de agua y 31.5% de glicol. ¿Esto qué garantiza? Pues que ya tengo la concentración mínima para que haya una adecuada transferencia de calor, para que haya un adecuado cuidado ante la corrosión de los componentes y un periodo de servicio que ya lo vamos a ver más adelante de acuerdo a este tipo de refrigerante. Los refrigerantes, adicional a tener glicol y agua, tienen aditivos. Los aditivos juegan un papel muy importante, ya que estos aditivos están precisamente diseñados para evitar que se genere corrosión y generar una protección de todas las superficies. Puntualmente, la tecnología de aditivos que utilizamos en los refrigerantes de ACDelco se llaman los carboxilatos. Los carboxilatos es un aditivo inhibidor de corrosión que permite periodos de servicio mucho más amplios y una adecuada transferencia de calor, ya que no son abrasivos. Acá los podemos ver una combinación equilibrada entre productos químicos para evitar la degradación del metal. Puede ser necesaria diferentes tipos de tecnologías. Tienen agentes para mantener el pH. ¿Por qué es importante el pH en un refrigerante? Porque debemos evitar que se genere acidez, ya que la acidez genera ácidos y los ácidos generan corrosión. Por ende, siempre se debe controlar el pH del refrigerante para evitar que se generen ácidos que pueden generar corrosión. También va a tener inhibidores de espuma para controlar la formación de estas y de esa manera evitar un fenómeno que vamos a ver más adelante que se llama cavitación. Y adicional tiene colorantes para la identificación de tipos de refrigerante que también lo vamos a ver más adelante. Aditivos del refrigerante. ¿Para qué nos ayudan estos aditivos del refrigerante? Como les mencionaba, los carboxilatos en el caso del ACDelco Dexcool o ACDelco Classic va a tener protección a los metales de aleación. ¿Cuáles metales de aleación? Bloques de motor e intercambiadores de calor. Aluminio. Vamos a tener protección a los termostatos e intercambiadores de calor. Cobre, latón. Nuevamente también termostatos e intercambiadores de calor. Hierro fundido, bloque del motor, aceros, alaves de la bomba, zinc, tapones de radiador y galvanizados, soldaduras de plomo y estaño en el intercambiador de calor, o sea, el radiador. Y también no solo los metales blandos y aleaciones de hierro, también debe proteger los metales o no metales, sino como los plásticos o cauchos, que en este caso son los componentes no metálicos, que son los elastómeros, como pueden ser mangueras, empaques o sellos, y los plásticos o nylon, que pueden ser alaves de la bomba o tanques de los radiadores. Si nos podemos dar cuenta, el refrigerante, tanto con el glicol, con el paquete de aditivos y el agua, debe garantizar la protección de todos estos componentes que hacen parte del sistema de enfriamiento. Vamos a conocer un poco de los productos que tenemos disponibles. En ACDelco tenemos el Dexcool Extended Life, que este es un producto que se recomienda para 240.000 kilómetros, 8.000 horas o 5 años, sin hacer cambios, lo cual tiene unos beneficios adicionales que ya vamos a ver más adelante, que son: reduce la temperatura de operación entre un 10 y un 15%. ¿Eso a mí en qué me mejora? Cuando yo logro disminuir la temperatura de operación entre un 10 y un 15%, puedo duplicar o hasta triplicar la vida del aceite. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero llegar a un periodo de servicio más amplio, con un buen refrigerante puedo garantizar un mayor periodo de servicio. Adicional, puedo incrementar la vida útil de la bomba entre un 30 y un 50%. ¿Por qué? Porque estos refrigerantes están formulados libres de silicatos,
los cuales son abrasivos con los empaques y bombas que generan desgastes prematuros. Este refrigerante es totalmente libre de este tipo de aditivos, lo cual genera un incremento en la vida de la bomba entre un 30 y un 50%. Y otro beneficio muy importante con el Acedelco Dexcool es que es amigable con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad de extensión muy amplia, sobre los 240.000 kilómetros o 5 años. ¿Eso qué significa? Que yo no voy a estar gastando dinero ni haciendo reposiciones, ni cambiando constantemente el refrigerante, ya que el refrigerante, como tiene glicol, el glicol es venenoso. Y esto debe hacerse una disposición adecuada para este tipo de productos. Si yo constantemente estoy utilizando el refrigerante, estoy generando más desechos al medio ambiente y eso definitivamente no es bueno, mientras que con un refrigerante como el de Acedelco va a tener un periodo de servicio mucho más amplio y voy a generar menos desechos al medio ambiente. Adicional, estos refrigerantes cumplen con especificaciones de Caterpillar, ACTM para vehículos automotrices, ACTM 4985 para trabajo pesado de servicio diésel y adicional especificaciones de General Motors. Este es nuestro producto que cumple con todas las especificaciones de fábrica y que genera un valor agregado a nuestros clientes. Este producto lo tienen disponible en nuestro distribuidor Mansuera. También tenemos otro tipo de refrigerantes, donde ya resulta que hay motores que ya han tenido un periodo de servicio amplio con agua o que han utilizado refrigerantes económicos del mercado y quieren utilizar un refrigerante que le genere protección ante la corrosión, una adecuada transferencia de calor y que les ayude a cuidar más sus bombas y todos los componentes del equipo. Para esto tenemos ya el Acedelco Classic, que tiene una dilución más baja, que está al 33%. ¿Y esto qué significa? Pues que de igual manera es un producto de larga vida porque viene para 50.000 kilómetros o 2 años. Obviamente ya la mitad de lo que trabaja un refrigerante Dexcool, pero es un producto, uno, de un precio más asequible y dos, es adecuado para ese tipo de clientes donde ya venía trabajando con agua o utilizaba refrigerantes que no garantizaban una adecuada protección. Igual ya lo vamos a ver ahorita más adelante cómo nos ayuda esto. Este refrigerante es de color verde y el Dexcool es de color naranja. Ahora sí vamos a conocer las ventajas de los refrigerantes de Acedelco. Ahora vamos a entender por qué debo utilizar mejor un refrigerante Acedelco versus otras marcas. Primero que todo, protección a los mecanismos. El refrigerante de tecnología carboxilatos de Acedelco de Dexcool tiene una adecuada protección, permitiendo una transferencia de calor adecuada. ¿Qué significa eso? Que mientras un refrigerante convencional genera una capa blanca que efectivamente evita la corrosión, pero no permite una adecuada transferencia del calor, va a generar problemas en el funcionamiento. Mientras que la tecnología de Acedelco permite una adecuada transferencia de calor y adicional evitar la corrosión que se pueda generar en las superficies. Ventajas de los refrigerantes de vida extendida de Acedelco. Interacción química a la superficie, protección a altas temperaturas. No hay formación blanca, mejora la transferencia de calor. Cuando no hay una capa blanca, ya lo vamos a ver más adelante, me permite que haya una adecuada transferencia de calor y en el caso del termostato, sense de manera correcta y se active y se desactive como debe funcionar normalmente. Cuando utilizo refrigerantes de mala calidad o solo utilizo agua, lo que va a pasar es que el termostato se puede quedar pegado, se empieza a generar corrosión o no me va a permitir sensar la temperatura correcta del sistema y llamamos algo muy común que le dicen que se pegó el termostato o que se dañó el termostato y esto se debe a no utilizar un refrigerante de alto desempeño como es en el caso de Acedelco. Los refrigerantes de Acedelco no tienen aditivos abrasivos. ¿Eso en qué me ayuda? A mejorar la vida de los sellos en la bomba del agua. Tiene un agotamiento limitado de los aditivos inhibidores de corrosión. ¿Esto qué significa? Larga vida. 240.000 kilómetros en el caso del Dexcool o 50.000 kilómetros en el caso del Classic. No requiere aditivos suplementarios. Este refrigerante no necesita ningún tipo de aditivo adicional. No requiero ni utilizar un filtro con químico, en el caso de los motores diésel grandes, en el caso de un Cummins, que tiene filtros con químico en el sistema de enfriamiento, no requiere ese tipo de filtro. Puedo utilizar un filtro neutro o un filtro que no tenga químico o también puedo utilizar un filtro de por vida que queda totalmente sellado
para evitar ya el costo adicional de filtros con químico. Y adicional, no necesito tampoco adicionar aditivos externos, aditivos suplementarios al refrigerante, ya que este refrigerante está diseñado para un largo periodo de servicio. Vamos a ver los beneficios de la protección a altas temperaturas. Estas son imágenes de protección a altas temperaturas en aluminio con pruebas de campo a los 280.000 kilómetros en un motor Caterpillar. Podemos observar cómo ha generado una adecuada protección de los aluminios. Vamos a ver otros componentes como los impulsores de la bomba y la cubierta, donde uno está hecho de hierro fundido y la cubierta de aluminio. Esto para un periodo de 250.000 kilómetros con la tecnología ACDelco Dexcool. Y podemos observar que los álabes están en perfectas condiciones. Si se dan cuenta, en la parte externa tiene cierto color de que estaba tratando de generar algún tipo de corrosión, pero vamos a ver internamente donde estaba funcionando y está perfectamente limpio. Igualmente pasa con la tapa en aluminio. Eso se debe a la alta protección de inhibidora de corrosión del refrigerante de ACDelco Dexcool. Vamos a ver otros componentes como los tubos del radiador y vamos a observar cómo la tecnología Dexcool genera una protección sobre el aluminio versus otras marcas convencionales donde ya se empieza a ver que genera un desprendimiento del aluminio. La tecnología Dexcool garantiza que está en perfectas condiciones, generando una protección correcta de este metal blando de aluminio que está en gran parte de la composición del radiador. Algo muy importante también es la protección a las mangueras o empaques. Podemos observar en tecnologías convencionales cómo las mangueras salen totalmente blancas o con una superficie adicional, mientras que cuando sacamos las mangueras que han trabajado con ACDelco Dexcool, vemos cómo la manguera está en su color original de caucho y no tiene ningún tipo de sedimentación. Eso que garantiza que va a haber una adecuada transferencia de calor y la manguera no va a tener ese fenómeno que es de que se cristaliza y que genera, se rompe, o adicional, como en este caso que está lleno de una superficie blanca, que también genera daño de la manguera y no una adecuada transferencia de calor. Vamos a ver otros beneficios, como lo es la transferencia de calor. Esta es una prueba que se realiza, se llama prueba dinámica de transferencia de calor, donde vamos a ver cómo el Dexcool, esta es temperatura y transferencia de calor, vemos como un sistema de enfriamiento con tecnología normal híbrida versus una tecnología de ACDelco Dexcool. ¿Qué podemos observar? Que ya hay una mejora de 20 grados en la transferencia de calor. Trabaja mucho más suave y eso permite, debido a una mejor transferencia de calor, mejora en un 7%, a pesar de llegar a un periodo de servicio más amplio, mientras que las otras tecnologías, a medida que va pasando el tiempo, va aumentando la temperatura, va disminuyendo su transferencia de calor, mientras que con el refrigerante ACDelco Dexcool la transferencia de calor es totalmente continua y homogénea, lo que garantiza el correcto funcionamiento de los componentes y adicional, evitar una mayor carga térmica en todas las superficies y de esa manera garantizar un mayor periodo de servicio de todas las superficies y de todos los componentes en los que está en contacto. Otros componentes muy importantes son los sellos de la bomba. Al no tener aditivos abrasivos, puede mejorar y han disminuido garantías entre un 25 y un 73% de mejoras la reducción de garantías. ¿Por qué? Porque este es un refrigerante totalmente amigable con todos los sellos de las bombas y con los empaques de las bombas, tanto para motores fuera de carretera como para motores dentro de carretera. Básicamente, ¿qué significa eso? Que yo puedo entre duplicar o cuatriplicar la vida útil de la bomba gracias a utilizar un refrigerante como el Dexcool de ACDelco. Y eso se debe básicamente técnicamente, ¿por qué? Porque la tecnología inhibidora de carboxilatos no es abrasiva. Al no ser abrasiva, genera una protección correcta de todos los sellos y empaques de las bombas de agua. Otro beneficio muy importante del refrigerante de ACDelco Dexcool es que no necesito aditivos suplementarios, ya que estos aditivos suplementarios o otras marcas de refrigerante requieren adiciones de aditivos. Esto es muy dispendioso, ¿por qué?
Porque uno, si no adicionas la cantidad correcta, o puedes adicionar demasiado y generar un ataque químico en el sistema de enfriamiento, o lo contrario, adicionar muy poco y ya no va a haber una protección ante la corrosión. Eso es algo muy difícil de controlar. Para garantizar eso, por eso ya el refrigerante larga vida, 50-50 los prediluidos, tú solo aplicas el refrigerante y ya está diseñado para ese periodo de servicio y no tienes que adicionar ningún tipo de aditivo externo o aditivos suplementarios al refrigerante ni al sistema de enfriamiento. Corrosión contra la cavitación. Hay un fenómeno que se llama corrosión cavitación. Este es un fenómeno donde se empiezan a generar microburbujas alrededor. Cuando se está generando el proceso de combustión, todas las superficies sufren algo que se llama la expansión térmica. Al haber expansión térmica, hay una dilatación del material, aunque esto es microscópico del cilindro donde se está generando el proceso de combustión. Estas microburbujas en el refrigerante empiezan a generar una implosión, o sea, esa burbuja sobrepasa presión interna y generan desprendimiento de material. A este fenómeno se le llama cavitación. El refrigerante ACL Codex-Cool tiene aditivos que se llaman los nitritos, que lo que ayuda es a evitar que se generen estas burbujas de aire y garantizar que no se genere el fenómeno de cavitación alrededor de los cilindros. Estos fenómenos los podemos ver en esta imagen, donde vemos el cilindro y está totalmente lleno de puntos. Todos estos puntos son cavitación. El refrigerante ACL Codex-Cool lo que hace es generar una protección para que no se generen estas burbujas o disminuirlas al máximo. De esa manera garantizar que no haya desprendimiento de material y no haya este ataque de corrosión por cavitación. Acá podemos ver un comparativo donde un motor inicialmente se utilizó refrigerante ACL Codex-Cool, donde vemos el cilindro totalmente protegido en un año y al siguiente, y ya en el mismo año, después del posterior a ese año, se volvió a utilizar un refrigerante convencional y ya como se empieza a ver deterioro por corrosión por cavitación. Acá podemos observar también ya un cilindro con 300.000 kilómetros de un motor Caterpillar, donde vemos que el cilindro está en perfectas condiciones y no presenta ningún tipo de alteración en su superficie. No se ha presentado ni tracción ni corrosión tampoco en el sistema. Y eso se debe a una adecuada protección del sistema de enfriamiento, a pesar de que ya ha trabajado 300.000 kilómetros, que ya son más de 5 años o un kilometraje alto para un vehículo diésel pesado y generando una alta protección ante la corrosión. Entonces acá ya empezamos a ver las diferencias tan importantes de utilizar un refrigerante de alto rendimiento como es el caso de ACL Codex-Cool. Vamos a hablar de algo muy importante y es que el etilenglicol, dependiendo de su fabricación o su origen, genera ácidos. Y ahí por ende es tan importante saber cuál es el refrigerante correcto y para qué aplicación. Porque no sé si ustedes ya han escuchado que hay equipos que ya tenían una corrosión previa y utilizamos, por ejemplo, un refrigerante ya con un alto contenido de glicol, lo que va a pasar es que se va a generar una mayor acidez. ¿Cuál es la ventaja de los refrigerantes de ACEDELCO versus las competencias? Que el refrigerante de ACEDELCO se han hecho pruebas donde estos ácidos se llaman glicolic, oxalic y formic. Estos son pues, unos nombres químicos de los ácidos. Y acá vemos los 3 tipos de ácidos que se forman por el glicol y los comparamos con las tecnologías que existen en el mercado. Vemos que una tecnología convencional genera esta cantidad de partes por millón de ácidos. Vemos ya un comparativo con otra tecnología ya larga vida, donde por supuesto ya la concentración de ácidos es mucho más baja. Vamos a otro competidor también, que su concentración de ácidos es mucho más baja, pero ya vemos la tecnología ACL Codex-Cool es el más bajo de todos. La formación de glicolic acid es apenas de 28 partes por millón. De oxalic acid o otro tipo de ácido es apenas de 122 partes por millón. Y de oxalate es apenas de menos 13 partes por millón. ¿Qué significa eso? Que nuestro refrigerante genera
menos ácidos en el sistema de enfriamiento. ¿Y eso qué me va a ayudar a garantizar? Que haya menos desprendimiento de material cuando ya hay una corrosión previa. Entonces, también este refrigerante va a tener unos beneficios adicionales muy importantes. Como les mencionaba, cuando tenemos sistemas de enfriamiento que ya venían trabajando con un glicol de alto desempeño o ya venían trabajando con un glicol, con un refrigerante de buen desempeño, puedo pasarme a un Dexcool, que es la mejor opción. Pero si yo ya venía trabajando con agua todo el tiempo o venía trabajando con un refrigerante que cuesta $1, definitivamente la mejor opción es migrar primero al Acedelco Classic, ya que tiene una menor concentración de glicol y va a garantizar que se van a generar menos ácidos y va a ayudar a que se genere menos desprendimiento de material. Vamos a ver en otras pruebas que se han realizado en protección de mejoras en la cavitación, ya pruebas con tecnologías de muy alto desempeño, larga vida también. Y básicamente, aunque los dos ayudan a evitar la corrosión por cavitación, un competidor larga vida puede generarse hasta 34 perforaciones, mientras que con el Acedelco Dexcool apenas se generan 15 perforaciones. O sea, un 50% más de vida útil versus ya otro refrigerante también de alto desempeño. ¿Cuáles son las fortalezas del refrigerante Acedelco y Dexcool? Primero que todo, un equipo dedicado al desarrollo de nuevos refrigerantes enfocados a los negocios a nivel global. Tratamos de tener refrigerantes acordes a las necesidades de cada mercado, garantizando el más alto desempeño y rendimiento. 2. Experiencia con refrigerantes de tecnología de ácidos orgánicos. ¿Qué significa eso? La tecnología de ácidos orgánicos son todos los refrigerantes larga vida. Tenemos mucha experiencia en refrigerantes larga vida, que son los más utilizados en alto desempeño en los motores. Y tenemos millones de kilómetros a nivel global de experiencia en campo, tanto en aplicaciones pesadas como en aplicaciones automotrices, que ustedes reciben al momento de comprar un producto de Acedelco Dexcool. Combinación sinérgica de inhibidores de monodicarboxilatos. ¿Qué significa eso? El inhibidor de corrosión utilizado por la tecnología de Acedelco Dexcool y Classic. Un resumen de las ventajas que obtenemos con nuestros refrigerantes de Acedelco. Primero que todo, con el Dexcool podemos llegar a 250.000 kilómetros sin adición de refrigerante o 350.000 kilómetros con adición a los 175.000 kilómetros. Eso es más que todo para lo que son vehículos pesados, pero también para vehículos livianos. Facilidad en mantenimiento, lo que genera ahorro de costos, elimina preocupaciones ya que no se utilizan aditivos suplementarios ni debo estar controlando qué tipo de concentraciones o aditivo debo utilizar. Entonces, un fácil mantenimiento. Mejora la transferencia de calor. No tengo superficies blancas. Me va a permitir que trabaje el termostato de manera correcta y todos los componentes del sistema de enfriamiento. Mejora la vida de los sellos de la bomba del agua debido a la falta de sólidos abrasivos. Entonces yo puedo incrementar la vida útil de la bomba entre un 30 y un 50% gracias a la tecnología de este refrigerante. Protección completa, incluyendo contra las altas temperaturas de todos los metales del sistema de enfriamiento. ¿Qué pasa? Que cuando los sistemas de enfriamiento están sometidos a altas temperaturas, se puede presentar más rápida corrosión, más rápida cavitación y más rápida erosión. Nuestro refrigerante está totalmente diseñado para a las temperaturas más altas de operación, generar una protección correcta, tanto a la corrosión, correcta para la cavitación y también a fenómenos de la erosión, que son partículas a altas velocidades y altas presiones. Esta es la tabla recomendada por TMC, que es el organismo internacional de recomendaciones en Estados Unidos, donde vamos a ver el color de acuerdo al tipo de refrigerante. Básicamente las tecnologías convencionales o con bajo contenido de silicatos es de tecnologías verde. Formulaciones con etilenglicol puede tener color púrpura o rosado. Formulaciones con propilenglicol son de color azul. Y las formulaciones con ácidos, tecnología de ácidos orgánicos, que son las recomendadas con las especificaciones de OEMs, o sea, el que cumple todas las especificaciones de OEMs, que es nuestro caso de Acedelco Dexcool, puede ser red o puede ser rojo, perdón, o naranja, que es el caso del refrigerante Acedelco Dexcool. Esta es una guía de colores de estandarización para los refrigerantes, pero ¿qué sucede? Esta guía no es una norma.
Entonces, cada fabricante de refrigerante puede colocarle el color que desee de acuerdo a su conveniencia. Solo generalmente los refrigerantes pues, que cumplen estándares internacionales y requerimientos de calidad de fábrica y de OEMs, como es en el caso de Acedelco, pues cumple con esta normatividad internacional en sus productos. Siempre debo tener en cuenta cómo migrar a refrigerantes Acedelco. Básicamente hay dos maneras para migrar a refrigerantes Acedelco. La primera manera, que es la más recomendada, es drenar el refrigerante que tenían antes o el agua que tenían, jugar con el refrigerante nuevo, hacer un flushing o un lavado del sistema. Puede ser con 1/4, 2/4, va a depender de la capacidad del sistema de enfriamiento. Hago un lavado, remuevo ese refrigerante y realizo una recarga ya a full o al 100%, y de esa manera garantizo un mejor desempeño del refrigerante. Este es el procedimiento más adecuado para generar la migración a refrigerantes de Acedelco. Esa es la opción número 1. La opción número 2 ya es drenar 100% y rellenar. Esta pues ya es la segunda mejor opción del procedimiento. Siempre validar el refrigerante anterior y el que voy a ofrecer, ya sea un Dex Cool o un Classic. Lo que les mencionaba, definitivamente si es un cliente que venía trabajando con agua durante muchos años y quiere utilizar refrigerante, la opción más recomendada va a ser utilizar Acedelco Classic de color verde. ¿Por qué? Porque tiene una menor concentración de glicol, va a generar una adecuada protección inhibidora de corrosión, pero no va a generar un desprendimiento de material agresivo a la corrosión que ya existe debido al agua. Entonces, ese es el mejor producto. Ya si es otro producto, ya si es un motor que venía trabajando normalmente con refrigerante y no presenta corrosiones o no tiene ningún inconveniente, pues ya puede utilizar una Acedelco Dex Cool sin ningún inconveniente. O que tiene periodos de servicio o de vida útil también cortos, puede migrarse a una Acedelco Dex Cool sin ningún tipo de inconveniente. Cada uno de los procedimientos tiene beneficios específicos. Se recomienda que cada procedimiento debe ser revisado con el cliente completamente para asegurarse de que el cliente entienda los pasos que se deben tomar para migrar a refrigerantes Acedelco. Entonces, la idea es que entendamos muy bien los pasos y de esa manera hacer una migración correcta para sacarle el mayor provecho al refrigerante Acedelco. Y como ustedes saben, Chevrolet usa y recomienda refrigerantes Acedelco. Eso en relación al tema refrigerantes. Ahora sí, pues vamos a abrir el foro para responder dudas o inquietudes en relación a este tema. Muchas gracias, Alison. Vamos a iniciar. Voy a leerte las preguntas que estaban en el chat y después algo que estaban en redes sociales. El primero dice, ¿qué pasaría si yo estoy usando agua y comienzo a utilizar refrigerante si el sistema de refrigeración ya está con corrosión? Exacto, pues ya lo ha mencionado, como ya hay una corrosión previa, igualmente puedes migrar a refrigerante, porque ¿qué es importante? Que no sigas con agua, porque lo que va a pasar es que si sigues con agua va a incrementarse la corrosión, entonces va a seguir incrementando y lo que va a pasar es que se va a generar una falla catastrófica en todo el sistema de enfriamiento, mangueras, radiador, termostato, tubos, etcétera, etcétera. Entonces lo que debes hacer es parar ahí, drenar esa agua que estabas utilizando y migrar a una Acedelco Classic de color verde y ya empezar a trabajar. ¿Qué va a pasar con el Acedelco Classic? La corrosión que está va a seguir, o sea, no va a desaparecer porque la corrosión ya existe. Lo que va a ayudar es a evitar a que se siga incrementando la corrosión para que no siga aumentando el daño que se va a generar con más kilómetros o con más tiempo. Lo que hace es que la para la corrosión hasta ese punto y genera una protección para que ya no incremente. Y adicional tiene el beneficio, pues que no, como tiene una menor concentración de glicol, va a ayudar a que no se genere desprendimiento de material de los metales que ya presentan corrosión. Hay otras preguntas relacionadas de que en caso de que necesiten usar agua, debe ser agua destilada, puede ser agua mineral. ¿Qué tipo de agua deberían usar en caso de que tengan que hacer? Definitivamente, la recomendación siempre es utilizar refrigerantes ya prediluidos, 50-50 o ya el 33-67 en el caso del Classic. ¿Por qué? Porque ya está prediluido y tú compras ya el producto, simplemente lo adicionas y listo, no pasa nada. Ya en el caso extremo,
que ya no tienes el refrigerante a la mano, pues debemos tratar de conseguir agua desmineralizada o agua de batería. El agua de batería es agua desmineralizada o desionizada y es la agua que deberías utilizar para hacer algún tipo de relleno. ¿Qué debes tener en cuenta? Que no debes adicionar mucha agua tampoco, porque ya lo que vas a hacer es que disminuye la concentración del refrigerante a un punto que ya no va a generar una protección. Entonces, simplemente en un caso extremo que tengas que adicionar un cuarto o 2 cuartos, pues compras el agua desmineralizada o el agua de baterías, que esa la venden generalmente en cualquier punto. Haces la adición para generar nivel, pero deberías hacer adiciones con refrigerante 50-50 ya prediluido. Es la recomendación. Pero en el Ok. caso de hacerlo siempre con agua desmineralizada. Ok, dice cómo se generan los ácidos en el refrigerante y cómo se los puede reducir. Bueno, los ácidos se generan, como lo habíamos hablado, por el pH. Al incrementarse el pH en el refrigerante o en el agua, se empieza a generar un ataque químico que se generan los ácidos. Y los ácidos empiezan a penetrar el metal y generan desprendimiento del material y se genera la corrosión. Hay una ¿Cómo pregunta. evitarlos? Definitivamente para evitarlos debemos utilizar un refrigerante. ¿Sí? Ok. Hay una pregunta que dice, ¿para qué sirven los tipos de colores del refrigerante? Por ejemplo, en un Nissan viene con un refrigerante de color verde, ¿se le podría poner el naranja? Y hay otra pregunta para complementar esta. Se había dicho que los colores del refrigerante también servían para identificar fugas, por eso venían en colores fosforescentes. Eso en parte es cierto. Sí, definitivamente el tener un color llamativo nos ayuda a identificar fugas. Pero también está la normatividad internacional, que en esta es la RP351, que es la guía estándar de colores de acuerdo a la tecnología refrigerante. En el caso de Nissan, que viene de color azul, creo que me han mencionado, al venir de color azul lo que significa es que ese refrigerante tiene propilenglicol. El propilenglicol es otro tipo de glicol, simplemente que tiene una menor concentración que afecta al medio ambiente, pero es en lo único que varía. Pero ¿cuál es el problema del propilenglicol? El propilenglicol genera más ácidos o puede generar más ácidos cuando ya hay una corrosión previa. Entonces, por ejemplo, en el caso de motores que ya venían trabajando con agua, si tú utilizaras un refrigerante con propilenglicol, va a haber una mayor remoción de material o una mayor desprendimiento de material. Pero acá está, lo podemos ver en la tabla, de acuerdo al tipo de tecnología, el color que se utiliza. Y eso ya va de acuerdo al fabricante. Nissan puede utilizar un refrigerante de color azul porque utiliza propilenglicol. Suzuki puede utilizar uno púrpura o uno rosado porque tiene una formulación full de etilenglicol. Pero a pesar de estas concentraciones, nuestro refrigerante cumple con un etilenglicol que genera una menor cantidad de ácidos. Entonces, ese es un valor agregado que tiene nuestro refrigerante versus al de Nissan, versus al de Suzuki, versus a los de las otras marcas. Ok, le doy la palabra a Edison Carrillo, alzó la mano. Edison. Sí, buenas tardes con todos, Edison. Buenas Carrillo. tardes. Verás, tengo una pregunta. Aquí en nuestro medio, no sé si es general, pero el criterio de los mecánicos por lo general es no usar refrigerante. Yo sé que es completamente equivocado, pero ellos están convencidos de que el refrigerante es dañino para el auto. Y lo expresan, o sea, cuando van a comprarte, expresan eso. ¿Cuál sería el argumento necesario para abordar a un cliente que piense eso? Pues mira, esta presentación igual yo se la voy a compartir a Pablo de Mansuera. Mira, esto es lo que definitivamente sí pueden ver las imágenes. Esto definitivamente es la recomendación de un mecánico. Acá el mecánico básicamente le dijo, utilice agua porque pues el agua es lo mejor y después de agua no existe nada. Pues acá nos podemos dar cuenta en las imágenes cómo genera una corrosión muy alta, porque ¿qué sucede? Que los motores hoy en día más modernos, ya modernos y no tan modernos, los sistemas de enfriamiento trabajan a presiones más altas. Al trabajar a presiones más altas con agua, el incremento de corrosión es mucho mayor, de pronto a una tecnología de un motor mucho más antiguo, que trabaja a temperaturas de operación mucho más bajas. Entonces, al utilizar agua, lo que va a generarse es que va a haber un incremento muy rápido de corrosión
lo que va a generar es que se dañe rápido mangueras, tubos del agua, termostatos, perforación de cilindros. Por ende, no debe utilizarse el agua y además que como es agua normal, esta agua normal tiene minerales y los minerales son catalizadores de corrosión. Entonces, por ende, no debe utilizar el agua convencional para el sistema de enfriamiento. Siempre utilizar un refrigerante, ¿por qué? Porque como se los mencionaba en la misma presentación, me permite una efectividad adecuada de transferencia de calor. ¿Qué significa eso? Que mi termostato va a funcionar de manera correcta, va a sensar las temperaturas, va a activarse y desactivarse garantizando la temperatura normal del motor. 2, voy a generar una protección contra las presiones altas y puntos de ebullición altos en los sistemas de radiador. Y 3, voy a generar una protección a todos los materiales, tanto el motor como el sistema de enfriamiento. O sea, estoy generando protección de todos los componentes del motor donde está refrigerando, que estábamos hablando del bloque, la culata. También protejo los enfriadores de aceite, protejo los turbo, protejo el termostato, protejo la bomba y protejo el radiador. Y además mangueras y empaques. Entonces, al utilizar un refrigerante garantizo toda esta protección y adicional garantizo que ese casi 50% de calor que hay en el motor se va a remover al 100% para garantizar una mejor eficiencia en el proceso de combustión y van a haber otros beneficios adicionales, como va a haber una mejor combustión, va a haber un menor consumo de combustible, un menor consumo de aceite y una mayor vida útil del motor. Entonces, esos son todos los beneficios adicionales que se desprenden al utilizar un buen refrigerante y un buen lubricante. Le doy la palabra a David del Castillo, que alzó la mano, por favor. Sí, buenas tardes, Alixon. Muy buenas buena tardes. charla. Tengo dos dudas, por favor. Una Sí, es que los mecánicos de nuestro país, algunos suelen acostumbrar como un parámetro que cuando el refrigerante se encuentra resbaladizo o grasoso, pueden asegurar que contiene glicol. ¿Puede tal vez establecerse esta condición como cierta o incierta? Y en cuanto a la segunda duda es, si es que tengo un refrigerante que se encuentra totalmente sellado, ¿tiene un límite de expiración o qué tiempo expira o no expira el refrigerante, si es que está sellado? En el refrigerante, igual que en los aceites, puedes tener un periodo de almacenamiento de entre 5 y 7 años sin ningún inconveniente, ¿listo? Eso primero que todo. Segundo, en el tema del desconocimiento de refrigeración, no es solo en Ecuador, tranquilo, eso pasa en Colombia, pasa en Perú, pasa en Venezuela, es algo general de nuestra zona en Latinoamérica. El tema del glicol, cuando el refrigerante tiene glicol, el glicol es como un aceite, es aceitoso efectivamente, porque el glicol ayuda a mejorar tanto el punto de congelamiento como el punto de ebullición. Para hacer eso, el glicol tiene esa apariencia aceitosa, pero nunca se debe hacer eso. ¿Por qué? Porque miren, el glicol es 100% venenoso. El solo hecho de que este señor haga eso con el dedo está poniendo hasta en riesgo su vida o la de sus seres queridos, porque esto no se debe manipular de esa manera, ya que el glicol es 100% venenoso y si el señor se le olvidó lavarse las manos y después fue y se comió algo, pues está poniendo en riesgo su vida y no es una adecuada práctica. Eso uno. Y la mejor manera para validar la concentración del refrigerante, hay instrumentos que se llama el refractómetro, que tú puedes, es con una gota de refrigerante, tiene un visor y te dice qué concentración de refrigerante de glicol tiene. Entonces te puedes decir, está un 50, está un 40, está un 30. Estas son herramientas que pueden conseguir en cualquier tipo de laboratorio y este les ayuda a medir las concentraciones de glicol. Entonces es la mejor práctica para si queremos validar la concentración de glicol. Ok, muchas gracias. Ok, le doy la palabra a Javier Vázquez, por favor. Sí, Javier, te escucho. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo tengo dos preguntas. La una es, por ejemplo, ¿qué tipo de refrigeradores que ya no tienen termostato? O sea, para un Motores vehículo que antiguos ya le quitaron el ya no termostato. contienen, o que O sea, para un no se puede vehículo... conseguir el termostato. Ok. Para ese tipo de vehículos, definitivamente la mejor opción que utilices es el Acedelco Classic. Es el mejor producto para ese tipo de vehículos. Acedelco Classic Coolant, color verde. Es el mejor refrigerante para ese tipo de vehículos que ya presentan esa condición que ya no tienen termostato.
Javier, no sé si Ya. está respondiendo a tu pregunta. ¿Tienes Y otra? la última pregunta que yo tenía es, ¿qué tan cierto es que, perdón, la pregunta era que qué tan cierto es que, por ejemplo, el motor cuando no alcanza una determinada temperatura puede no generar la potencia adecuada que Sí, le está fallando un poquito la señal a Javier, pero pues le aclaro la duda. Definitivamente, cuando el motor no trabaja en los rangos de temperatura correctos, no va a permitir una adecuada transferencia de calor en la cámara y definitivamente va a tener una repercusión en el proceso de combustión. Entonces sí puede alterar un poco su potencia de fábrica, porque definitivamente la potencia al que se diseñó el motor es bajo ciertas condiciones, que son, obviamente, que los componentes estén en perfecto estado. Dos, pues utilizar un lubricante de alta calidad, como es el caso de Acelco, refrigerante de Acelco, filtros, en este caso Acelco, originales, y de esta manera va a garantizar una adecuada combustión, ya que va a permitir, uno, el refrigerante, una adecuada transferencia de calor, y al tener una adecuada transferencia de calor se va a enfriar de manera correcta y va a generarse una adecuada combustión, o sea, va a ayudar a que se enfríe y que el motor pueda generar esa potencia para el que fue diseñado. Ya al no tener un termostato que no genere la activación a las presiones correctas y que ya el motor trabaje en rangos de temperatura más altos, donde va a haber un mayor consumo de combustible, un mayor consumo de aceite, definitivamente va a afectar para que no genere la potencia al que fue diseñado por fábrica. Ok, le doy la palabra a Luis, que está con la mano levantada. Sí. Sí, buenos días. Alison, días atrás tú nos mencionabas en una capacitación que tuvimos de igual manera, por esto de la pandemia los vehículos están en este caso parqueados, ¿no? Y tú sí nos habías manifestado que deberíamos prender nuestros vehículos mínimo cada 8 días y 15 días para que en este caso todos los líquidos circulen, ¿no? Sí, sí. Caso similar, en este caso, algo particular pasó en estos días, ¿no? Y a un amiguito de nosotros, lamentablemente, como tú decías, tenía el carro puesto solamente agua y le pasó lo mismo, o sea, se le congestionó en este caso las tuberías. En este caso, claro. es recomendable, como tú nos decías días anteriores, cada 8 días prender los vehículos en este estado, ¿no? Estamos ahorita de excepción. Sí, sí, definitivamente. Pero ahí, por ejemplo, juega un papel importante también el tipo de fluidos, porque si tu amigo hubiera tenido refrigerante Acelco, definitivamente pues no se hubiera presentado esa corrosión y ya no se le hubiera... ¿Y qué pasa? Cuando, como los motores ahorita están quietos o están en reposo, cuando tiene agua y más los cambios de temperatura normales del ambiente, se incrementa todavía más la corrosión. Y si ya venía con una corrosión previa, pues imagínate, cuando ya lo vaya a prender, pues ya puede ser que ya un tubo se rompa, una manguera se dañe o se tape uno de los ductos por la misma corrosión. Porque pues es un fenómeno natural. Tú coges una puntilla y la dejas con agua a la intemperie, en un mes te vas a dar cuenta que esa puntilla está totalmente amarilla, ya con corrosión. Mientras que si tú coges la misma puntilla, la dejas en las mismas condiciones con refrigerante, en el mismo tiempo te vas a dar cuenta que esa misma puntilla está totalmente limpia y no va a tener ningún tipo de corrosión. Lo mismo pasa internamente en el motor. Cuando tú tienes un refrigerante, a pesar de que esté en reposo, como está generando una adecuada protección inhibidora de corrosión, pues no vas a tener ningún tipo de inconveniente. Apenas prendes tu vehículo, pues va a empezar a refrigerar, va a trabajar de manera correcta. Pero si por lo contrario tienes esa agua, entonces ya esa agua ha generado ya como una lama en los tanques. Eso yo lo he visto porque yo he ido a abrir radiadores, o sea, esto lo he hecho en campo, he abierto radiadores, está lleno la lama en el depósito del radiador y ya esto se empieza a generar todavía más y más, y como ha estado en reposo, empieza ya de una vez a generarse un problema. Puede ser que se dañe la bomba o puede ser que una se perfore un cilindro o etcétera. Entonces, definitivamente ya nos estamos dando cuenta que el utilizar un refrigerante siempre va a jugar un papel muy importante para que ustedes estén siempre tranquilos en el desempeño de su vehículo. Exactamente, Alison, como nos manifestabas, en este caso pasó aquello. Yo puedo dar fe que sí he visto el momento de sacar las bombas, porque soy mecánico,
las personas que ponen, en este caso, refrigerante AC Delco, no tiene corrosión, no se ven en las bases ningún desgaste, no tiene en este caso tampoco las porosidades. Es normal rellenar el radiador porque este lubricante también en este caso sí procede como todo lubricante por el calor a evaporarse, ¿no? Sí, sí, o sea, posiblemente y entre más lo trabajes y más trabajes el motor, pues puede haber un consumo de refrigerante. Entonces simplemente te compras un galón de 50-50 y le haces la adición y lo vuelves a dejar a nivel normal. Recuerda que siempre se debe dejar al máximo que aparece en el tanque de expansión, no el máximo hasta que llegue a la tapa, sino en el que indica en el tarro, ya que debe haber un espacio de aire para evitar que se genere sobrepresiones. Muchas gracias, Alison. Gracias. Le doy Con la gusto. palabra a Franklin Salazar, que también alzó la mano. Adelante, Franklin. Sí, buenas Hola, tardes, Franklin, muchas ¿cómo gracias. estás? Bien, gracias, les saludo desde acá de Ecuador. Hágame un favor, ¿bajo qué criterios técnicos se escoge refrigerantes para motores estacionarios? Háblese de generadores. Por favor, ¿me puede ayudar con esa? Claro, claro que sí. Definitivamente para motores estacionarios tienes que utilizar un refrigerante de larga vida. O sea, sí o sí. ¿Por qué? Porque hay un rango de temperatura de operación más alto. Entonces tienes que utilizar un refrigerante de larga vida. Dos, si es un motor estacionario de origen americano, como un Waukesha, un Wärtsilä, etcétera, estos motores requieren protección contra la cavitación. Entonces requieres un refrigerante con nitritos, que es en el caso de la Selco X-Cool, que es un refrigerante larga vida con nitritos para evitar que se genere el fenómeno de cavitación en los cilindros. Y adicional, los motores estacionarios trabajan en periodos de servicio 24 horas prácticamente y en unos rangos de operación muy altos, de acuerdo a la carga en la que trabajan y a las revoluciones. Entonces, definitivamente el refrigerante Acedelco Dexcool es la mejor opción para cualquier tipo de motor estacionario y de cualquier marca, ya sea un Caterpillar, ya sea un Perkins, ya sea un Waukesha, ya sea un Wärtsilä, es el mejor refrigerante que puedes utilizar. Y este pues ya lo puedes estar realizando los cambios según el mantenimiento. Generalmente hay algunos motores que recomiendan el cambio del refrigerante cada 2000 o 4000 horas. Este es un refrigerante que sin ningún problema te puede llegar hasta 5000 horas de operación sin problemas, pero pues obviamente mi recomendación es siempre seguir el periodo de recomendación de cambio del fabricante para el sistema de refrigeración. Pero ese definitivamente el Acedelco Dexcool, el de color naranja, es la mejor opción para ese tipo de motores estacionarios. Muy bien, le doy la palabra a Franklin Benavides, a Stalin Benavides, por favor. Saludos con todos. Una pregunta. En el caso que tengamos un motor que está, bueno, el sistema de refrigeración es básicamente, bueno, un radiador de cobre. En este caso, ¿qué tipo de refrigerante es recomendable para este vehículo? ¿Pero nuevo o ya venía trabajando con agua? No. En este caso hablemos que es digamos, en el periodo del 90 al 2000. Ah, ok, es de ese modelo. Pues definitivamente para ese modelo, y si venía utilizando agua o otro tipo de refrigerante pues, que no conocemos el desempeño, definitivamente Acedelco Classic es la mejor opción para ese tipo. Y además, ese tipo de motores trabajan en rangos de temperatura o de presión más bajos, mientras que ya motores más modernos sí trabajan ya con rangos de temperatura y presiones más altos, donde ya el Dexcool sí es la mejor opción. Pero para ese tipo de motor puntual que me preguntas, sería Acedelco Classic Coolant la mejor opción, el de color verde. Te resumo varias preguntas que tenemos tanto en el chat como en redes sociales. ¿Cómo recomiendas hacer el lavado, el purgado, el flushing del sistema de refrigeración? ¿Cada cuánto se recomienda? ¿Cómo y cada cuánto? Listo, pues básicamente lo que debo tener en cuenta al momento de hacer el flushing. Primero, pues, identificar el tipo de vehículo, ¿no? Porque cada vehículo es diferente. Entonces, como les estaba mencionando, debo identificar el tipo de vehículo y primero, si está utilizando agua o otro tipo de refrigerante,
Siempre mi recomendación es utilizar la opción 1, que es la de drenar y jugar. O sea, sacar todo, quitar el tapón o la manguera, porque hay unos no tienen tapón, hay unos que tienen, toca quitar la manguera inferior. Se saca totalmente el refrigerante, agua o lo que tenía antes, se deja que salga al 100%. Nuevamente, si fue por la manguera o el tapón, lo sello nuevamente. Aplico el refrigerante nuevo que voy a utilizar, 1/4 o 2/4. Puedo gastar en este proceso. Va a depender también el tipo de radiador. Pues entre más grande, pues más le tengo que decir, entre más pequeño, puede ser con 1/4, 2/4 es suficiente. Aplican, prenden el vehículo, generan sin acelerarlo ni nada, o sea, no se acelera, simplemente para que circule el refrigerante en la bomba, en el sistema de enfriamiento, en el radiador. Se deja aproximadamente entre 10 y 15 minutos, máximo 15 minutos. Apagas totalmente. Nuevamente quitas el tapón o la manguera. Drenas 100% ese refrigerante que utilizaste, porque posiblemente va a salir con contaminación de partículas, lama, etcétera, lo que haya removido el refrigerante. Tapas nuevamente la manguera o el tapón y llenas a full con refrigerante a nuevo. Y listo. Ese sería como mi recomendación para el tema de migrar a refrigerante a ¿Cada cuánto se debe hacer este procedimiento, Alison? Cuando tú ya cambias, por ejemplo, a la tecnología de Acedelco Dexcool, pues este es un refrigerante que está diseñado para 5 años o 240.000 kilómetros. Entonces ya tú deberías volverlo a cambiar totalmente cada 5 años o cada 200.000 o 240.000 kilómetros. Pero mi recomendación es siempre cada 50.000 kilómetros validar el estado del refrigerante y si ya así lo deseas, máximo cada 2 años o 50.000 kilómetros realizar una validación y si tú deseas hacer un cambio nuevamente de refrigerante, pero cuando es Dexcool no es necesario. Y si ya utilizas el Classic, que es el verde, sí ya necesariamente cada 50.000 kilómetros o 2 años hacer ya el cambio del refrigerante. Cambio total. Alison, una pregunta. Más o menos, ¿cuánto tiempo dura un refrigerante en uso en el auto? Pues generalmente cuando son condiciones normales, tanto en diésel como en vehículo liviano, un refrigerante puede durar los 240.000 kilómetros validados en campo. O sea, sí puede durar ese periodo de servicio los 240.000 kilómetros. Generalmente en diésel nunca logra superar ese periodo y no es porque el refrigerante no pueda llegar a más, es porque en los diésel, sobre todo los diésel grandes, estoy hablando de una Kenworth, de una International, los soportes de los radiadores, por las vibraciones que se presentan, se rompen y al romperse esos soportes de los radiadores se rompe el tanque del radiador y hay que reemplazarlo. Casi siempre eso pasa entre los 200.000 a 240.000 kilómetros. Entonces casi que nunca se logra superar ese periodo de servicio, pero ya es un tema que pasa en la geografía de Latinoamérica, en ese tipo de vehículos. Entonces casi siempre puede llegar máximo hasta 240.000 kilómetros o 5 años. Ok, vámonos a la lámina donde están los colores, por favor, Alison. Hasta eso le doy la palabra a Vladimir García. Claro. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta. En el tema de lo que es el cambio de o migración de refrigerantes. Sí. Cuando estamos con agua y pasamos al refrigerante, por lo general, como decíamos, el problema que tenemos o encontrábamos es que había arranque de material. Sí, sí, sí. Lo que había escuchado es básicamente, y no sé si esté bien, es ir cambiando o migrando progresivamente, es decir, la primera vez que se cambia un 25% de refrigerante con el resto de agua. La siguiente vez, después de un mes, algo así, cambiarlo 50% a 50% de agua, de ahí 75 a 25% de agua, y así, hasta llegar al 100%, pero de un refrigerante sería, en este caso, de un 50-50. ¿Sería mejor esta aplicación? Sí, definitivamente, o sea, o sea, así sería una manera de hacerlo, pero no es correcta. De una vez te digo por qué. Porque lo mínimo que tú debes utilizar para que un refrigerante funcione es al 33% para que tenga concentración de glicol y inhibidores de corrosión. Cuando tienes una concentración por debajo del 33, ya tienes más agua que otra cosa. Entonces no va a haber una protección ante la inhibición o ante la corrosión. Entonces mínimo
siempre debe ser empezar con un 33%, o sea, en el caso del Green, o sea, el Classic, vas a empezar con un 33%, esa sería la mejor recomendación. ¿Por qué? Porque ya estás garantizando efectivamente una inhibición a la corrosión, o sea, ya estás generando un beneficio. Y dos, pues no vas a generar un desprendimiento de material tan alto. Ya si tú quieres, después de 6 meses o un año que ya vengas utilizando el Acedelco Classic verde, quieres cambiarte a la Acedelco Dexcool, que es nuestro producto top, pues ya ahí sí ya podrías hacer una migración. Pero también mi recomendación va a depender es del tipo de operación. Si tu carro es un vehículo gama media o gama alta y que le quieres sacar el mayor provecho siempre, pues sí, definitivamente vete hasta llegar a Acedelco Dexcool, que es el mejor producto que te va a dar mayor protección. Pero si tú tienes un vehículo liviano, convencional, normal y ya con el Green o el Acedelco Classic, ya vas a tener una protección adecuada al funcionamiento sin ningún tipo de inconveniente. Sí, por el tema de justamente de que vienen vehículos con radiadores tapados, con mangueras de color naranja al interior, de tanto óxido. Sí, sí, sí. Al momento en que justamente se hace el cambio a un 50%, a un 33-60, empiezan a reventarse radiadores, empiezan a reventarse cañerías, etc. Ese justamente era más que una consulta, sería una apreciación, como siempre les digo. Sí, sí, Eso. definitivamente cuando tengas esas condiciones. Uno, pues si ya sabes que está corroído hasta, pues primero cambiar mangueras, cambiar si es el tubo de la bomba del agua, si hay que cambiar la bomba del agua, pues se cambia. Y puedes utilizar y pasas como todavía queda habiendo corrosión interna, o sea, a pesar, porque prácticamente te tocaría cambiarlo todo para quitar la corrosión. Cambias es de una vez a la Acedelco Classic. Esa es la mejor opción para que no te vaya a generar, como todavía queda algo de corrosión, pues no te va a generar un inconveniente. Entonces, esa es como la mejor opción. Porque si ya a pesar de eso, y como ya hay una corrosión previa, por ejemplo, en los cilindros, y que tú sabes que esa casi es muy difícil de retirar, o sea, esa hasta que ya, y pues el cilindro prácticamente como son bloques secos en un vehículo liviano, toca cambiar el bloque. Entonces, definitivamente la mejor opción sería el Acedelco Classic, el verde, para ese tipo de operaciones. Y si ya un vehículo de gama media o gama alta, pues ya definitivamente pues que ya tenga o un carro de carreras también, pues ya Acedelco Dexcool va a ser definitivamente la mejor opción, y a pesar de que ya había utilizado agua otro refrigerante, pues ya tratar de llevarlo a Acedelco Dexcool para que tenga la mejor protección. Ok, vámonos con Josué, que estaba pidiendo la palabra. Josué Ponce. Hola, buenas tardes. En realidad soy Tania Rodas, sino que abrí con la cuenta de mi hijo. Buenas tardes, Tania, ¿cómo estás? Hola, soy de Guayaquil. Tengo una pregunta y una duda. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre la sierra y la costa? Si yo puedo utilizar el mismo refrigerante en la sierra y en la costa. Porque yo sé que cuando los carros de la costa van a la sierra, como que pierden un poco de fuerza. Entonces, me gustaría saber si yo tengo que utilizar el mismo refrigerante en la sierra que el que uso en la costa. Bueno, una de las ventajas... Alixon, solo para complementar, porque dentro de esa misma pregunta existen otras inquietudes. Danos los rangos de temperatura en los que trabaja el refrigerante y hasta cuál rango es óptimo que puedan desempeñarse. Listo, perfecto. Entonces, básicamente, cuando tú tienes una Acedelco Dexcool, el naranja, vas a tener la 50-50, vas a tener la mejor protección. Tanto temperaturas muy bajas, que llegues a unos sitios de temperaturas muy bajas, o como en la costa o sitios donde la temperatura ambiente es muy, muy alta. Entonces, el 50-50 es el que te va a proporcionar pues un rango de temperatura de operación sobre los 120, o sea, sobre los 129 grados en el vehículo, y hasta un punto de congelamiento de hasta menos 34 grados. Entonces, es el que más rango de protección te va a dar. Entonces, tú con ese refrigerante garantizas protección a las condiciones más severas, tanto en alta temperatura como en las condiciones más severas en frío. Entonces, pues con un solo refrigerante tú cubres sin ningún problema. Y ya el refrigerante igual Classic, de igual manera, en un rango más bajo, pero igual también te va a dar protección, porque ya en un rango de 115 grados,
y ya hasta menos 20 grados. De igual manera, cualquiera de los dos refrigerantes te va a funcionar tanto en la costa como en la sierra, pero siempre vas a tener una mayor protección con el Dexcool. ¿Se puede reutilizar el refrigerante? Versus el verde. Alixon, ¿se puede reutilizar el refrigerante si es que le cambiaste hace unos 50,000 kilómetros y el radiador se reventó? ¿Se puede reutilizar ese refrigerante o es mejor cambiar? Pues te soy honesto, pues generalmente es mejor cambiarlo, porque a pesar de que uno, pues no sabes si ha habido adición de agua adicional y la concentración de refrigerante se haya disminuido a que esté por debajo de lo normal. Y dos, como igual va a estar en contacto con el ambiente, este refrigerante ya va a llenarse de partículas abrasivas, tierra, polvo, etcétera, y pues tú le vas a introducir eso nuevamente al sistema de enfriamiento y eso lo que va a generar es un desgaste abrasivo y puede generarse daños en empaques. Mientras que como el refrigerante cuando viene nuevo, ya viene con un código de limpieza. Cuando tú utilizas un refrigerante nuevo de Acedelco, ya viene con un código de limpieza que garantiza que el refrigerante está exento al máximo de partículas contaminantes que te puedan generar algún tipo de desgaste abrasivo por el fluido. Eso sobre todo en vehículo liviano, porque ya en un vehículo pesado, ellos sí tienen filtro de refrigerante. Entonces ya en ese caso, si el refrigerante sí estaba algo contaminado, esas partículas las va a atrapar el filtro de refrigerante, pero eso solo aplica para motores grandes, para motores diésel ya de mayor potencia. Última pregunta. Cuando se hace el reemplazo del refrigerante, ¿se recomienda de una vez cambiar termostato o tapa de radiador? No, pero básicamente también va a depender del conocimiento previo que haya el vehículo. Si el vehículo llevaba sobre los 100,000 kilómetros y ya sabían que tenía unas deficiencias del termostato y de la tapa, pues definitivamente sí, cámbielo y ahí se utiliza el refrigerante. Pero si previamente no tenía ningún tipo de problema y está trabajando de manera correcta, pues no tiene que hacer ningún tipo de cambio. Puede migrar de una vez a Acedelco Classic. Muy bien, muchas gracias, Alixon. Creo que ahí hemos respondido la mayoría de preguntas. Te doy las gracias nuevamente. No sé si tienes algún mensaje final. No, pues agradecerles nuevamente su invitación, agradecerle al público. La verdad que este es un tema que me apasiona mucho, el tema de refrigerantes me encanta y espero que hayamos aprendido mucho de este tema para que lo podamos implementar con todos nuestros clientes y en la calle para romper todos esos mitos y paradigmas que existen en el tema de refrigerantes. Muy bien, ahí sí, a ver, prendamos las cámaras para vernos. Listo, Alixon, te agradezco muchísimo. Les invito nuevamente a todos nuestros participantes. El día miércoles. Hola, Alixon, ahí está todos para que le conozcan a Alixon. Muchas gracias por participar, un placer. El día miércoles no vamos a tener videoconferencia, tendremos el día jueves, les invitamos el día jueves, vamos a dar el complemento de la que dimos de técnicas de almacenamiento. Vamos a ver ahora un poco de metodología de las 5 S, las que preguntaban la gente para temas de administración. Así que les agradecemos a todos la participación, les esperamos el día jueves a las 3 de la tarde y con Alixon nos vemos en próximas charlas. ¿Listo? Claro que sí. Muchas gracias, un placer. Un gusto, gracias a todos por participar. Alixon, Pablo, gracias muchas a todos. gracias, buena tarde, hasta el jueves. Gracias a todos. Gracias, Pablo, hasta luego. Un abrazo, cuídense mucho, gracias. Gracias, pasen bien.